Y la hidratación de este espacio llega gracias a Fusion. Mejoramos tu vida. Deja ya las bebidas azucaradas y únete a este movimiento de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio, Audiges Perú, el podcast. Les saluda Giovanna Morinaga y es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en el que conocemos un poco más allá del profesional, el profesional exitoso, el profesional de la salud, de la educación en general, pero conocemos sus batallas, sus triunfos, todos esos caminos que ha recorrido para llegar al lugar en el que está. También recordarles que este espacio llega gracias a Fusion, emprendedor independiente, quien nos auspicia con mucho éxito desde hace varios programas. Y esperamos también de que ustedes nos estén siguiendo en nuestras redes sociales. Toca la campanita, Audiges Perú, el podcast, para que tengas acceso a cada uno de nuestros episodios, que cada uno promete ser más interesante, muchas veces enigmático y, ¿por qué no polémico? Cada uno de los programas que hemos tenido. Y hablando de programas, el día de hoy nos acompaña una gran amiga, un personaje y una autoridad en salud digital. El tema que tocaremos el día de hoy es mujer de retos, y vaya que ha sido una mujer de retos. Cómo una obstetra se convierte en gestora, en auditora y pionera de la salud digital en nuestro país. Me refiero a Cintia Barrón. Ella es obstetra de profesión, y es especialista en salud digital y en telesalud. Tiene una maestría en salud pública, un MBA en transformación digital, es auditora, es docente a nivel nacional, internacional, y si fuera poco también es madre, es esposa, es hija. Yo no sé cómo le hace, pero hoy día nos lo va a contar. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa, Audiges Perú. Muchas gracias, Giovanna. Qué gusto estar aquí contigo después de varias sesiones que de repente hemos tenido que posponer, pero feliz de estar aquí hoy. Pero hasta que se nos hizo. Gracias a Dios se nos hizo. Y me olvidé en la presentación de decirle que Cintia pertenece orgullosamente a la familia Audiges Perú desde sus inicios y es una de las responsables formadoras de los auditores en salud con el sello Audiges Perú que están saliendo y que están en el sistema de salud haciendo travesuras, como decimos nosotros, pero travesuras en el buen sentido de la palabra. Cintia, ¿cómo empezó todo este boom que eres como profesional exitosa y que eres un referente en la salud digital y en telesalud en nuestro país? Pero ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? Mira, mis inicios propiamente en salud digital fue meses antes de la pandemia. Yo estaba en la Superintendencia Nacional de Salud. Un breve periodo, un paréntesis antes de su salud, yo me inicié en la Direza Callao. En el 2015, llegando a Miserum, se me presentó una oferta laboral para el área de seguros, de auditoría y monitoreo de indicadores del SIS. Y empieza allí mi vida administrativa, porque yo hasta ese momento yo quería ser asistencial, había hecho un diplomado en ecografía, quería sobre todo atender pacientes y dedicarme a eso. Hasta que se me ofrece esta área asistencial, a la cual me resistí por mucho tiempo, administrativa, me resistí, decía que no. ¿Por qué te resististe? Porque yo pensaba, no hemos sido formados, muchas de las colegas no hemos sido formadas para el área administrativa. Hemos sido formados para atender pacientes. Entonces, para mí era ciertamente dejar de lado mi profesión para la cual me había preparado. Como mal llamado, años. Como que era un fracaso, como que no ejercer. Sí, ¿no? Porque no ejercía la profesión, ¿no? Y varias personas me lo habían dicho, incluso en los primeros meses cuando empecé en la Direza Callao, me decían, ¿en qué trabajas? En la Direza Callao. Entonces no estás ejerciendo tu profesión. Pobrecita, ¿no? Y un profesional que recién está empezando la vida profesional, era un poquito duro escucharlo, ¿no? Sin embargo, me iba bastante bien en el área administrativa porque tenía también ciertos dones que me hacían poder captar, poder implementar nuevas programas, porque hicimos varias implementaciones de distintas actividades ahí en la Direza Callao. Aprendí muchísimo. Aprendí de mi primer jefe, mi jefe de seguros, un licenciado en enfermería, que realmente me enseñó y me formó en mis inicios y al cual siempre le agradezco. Y de allí
tuve un momento que me sacó de mi zona de confort y sin querer, porque yo ya sentía que ya había acabado mi ciclo ahí, pero no quería moverme por el miedo a qué viene después y cómo lo consigo lo que viene después. Y quedarse sin trabajo. Y quedarme sin trabajo y un poco más o menos la seguridad de que uno tiene algo, ¿no? Entonces salí de la Direza Callao no por cuenta mía, sino por circunstancias ajenas a mí, pero tuve que salir. Y se me presentó una oportunidad de ir a la Superintendencia Nacional de Salud. También que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Pero también en gestión. También en gestión. También en gestión. También veía, estaba en la Intendencia de Protección de Derechos. O sea, tú visitabas los hospitales. Visitaba cuando había algunas visitas, algunos casos mediáticos y teníamos que salir para ver, ¿no? Porque la Intendencia de Protección de Derechos tenía que ver justamente con el tema de proteger los derechos de la persona o prevenir que vaya a darse alguna vulneración del derecho. Claro. Entonces sí tuve que salir a algunas situaciones a hospitales, tuve que ir incluso a Trujillo en épocas de Guillain-Barré para ver que las atenciones fueran acorde a lo que los pacientes necesitaran. Y se me fueron abriendo ahí incluso el pensamiento, el deseo de querer ya formarme en gestión, ya en algo, no solamente un curso, sino en algo que realmente me diera más herramientas. ¿Te fuiste enamorando de la gestión? Me fui enamorando de la gestión poco a poco, efectivamente. Nunca me dejó de gustar lo asistencial, hacía algunas veces prácticas privadas, pero ya mi camino se iba enfocando y definiendo en el área de gestión. Hice también algunas auditorías ayudando a algunos compañeros que estaban propiamente en el área de estudiar los casos que llegaban, las denuncias, ¿no? en ese tiempo. Hasta que, y yo creo que fue el hito, me llega una propuesta, porque ahí en Su Salud yo conozco a una médico, que la nombran directora ejecutiva de la Dirección de Telemedicina del MINSA. Su Salud en ese entonces, en la avenida Arequipa, estaba en el primer piso y la Dirección de Telemedicina en el piso 12 del mismo edificio. Entonces, yo sin saber, la felicité obviamente, pero no tenía idea de qué cosa era telemedicina. ¿Y ya estábamos en pandemia todavía? No, todavía, eso era 2019, septiembre del 2019. Yo ya en Su Salud tenía un contrato CAS regular. O sea, yo podía estar trabajando en Su Salud pues hasta que, ¿no? Buenamente hasta que quisiera. Y se me presenta esta oportunidad porque ella me dice, ¿quieres venir? Ven a trabajar conmigo, ¿no? ¿Quieres venirte acá a la Dirección de Telemedicina del Ministerio de Salud? Yo lo pensé porque la propuesta era por locación de servicios. Dejar un CAS por una locación de servicios. La remuneración era mayor, pero igual era una locación de servicios con lo que conocemos los pro y los contra de una locación de servicios. Claro. Fue un momento de difícil decisión porque justo yo recuerdo también una colega, la jefa de Su Salud, de la cual también hasta el día de hoy la recuerdo porque aprendí muchísimo de ella. Justo el día que yo le iba a decir, porque ya estaba tomando la decisión, ella me hablaba de una coordinación dentro de Su Salud. Entonces mi renuncia fue a la coordinación y al trabajo que tenía en ese entonces. Era como muy difícil. Pinchar globo, sí, discúlpeme. No, yo te venía a decir que yo me iba a ir. Entonces, en ese momento, cuando se me presenta una oportunidad, suelo seleccionar a algunas personas para contárselos y pedirles algún consejo. Generalmente son 3 personas a lo mucho. Se las pregunté a 3 personas y las 3 coincidieron en decirme, vete porque es una oportunidad que se te presenta ahorita, una puerta que se abre y la tienes que tomar. Vuela porque eres un profesional joven y tienes para seguir creciendo. Entonces, y al día de hoy, ¿no te arrepientes? No me arrepiento para nada de haber renunciado a ese CAS, porque yo estuve en Su Salud, habrá sido un poco más de un año y medio por ahí, y ya sentía también que había aprendido lo que debía aprender. O sea, no... O sea, tú sientes ya como que un zapato que ya te queda chico y ya necesitas salir de ese zapato, ¿no es cierto? Exacto, y se presenta esta oportunidad. Fui a la dirección, al piso 12, y no, telemedicina a mí no me sonaba a nada conocido. Es más, en Su Salud
cuando yo estaba en su salud, llegó una denuncia al doctor TV porque estaba haciendo telemedicina, que era impensable. La gente lo pasaron, fue una denuncia que llegó al ministerio, el ministerio lo pasó a su salud por un tema de protección de derechos para que entrara investigación, porque se estaba vulnerando, perdón, los derechos del paciente. En aquel entonces, cuando yo escuché lo que estaba pasando, me causó rareza también una tensión que se hiciera a distancia. Dije, qué cosa tan rara, ¿no? Y todos se rasgan las vestiduras, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al final salí y terminé yo aquí, ¿no? En donde se hacían consultas a distancia. Imagínate. ¿Y has tenido o han surgido dificultades? ¿Has tenido obstáculos en este camino? Porque nos hemos parado ahí, pero la historia empezó ahí, ¿no? Sí. Tu recorrido, pues, tus inicios fueron, vaya, como el común de muchas personas que nos pueden estar viendo ahora, de mucho profesional joven, que a veces se queda ahí, ¿no? Muchos se quedan años en una oficina de seguros o igual en una superintendencia. No estamos diciendo que renuncien, obviamente, pero en tu caso, tú rompiste el molde, ¿no? Porque tomaste decisiones que han marcado hitos en tu vida. Pero ¿qué dificultades han habido? Porque tú ahí no llegaste, tú estás ahorita a años luz de donde nos has contado. Sí, definitivamente en el camino que inicié en el Ministerio de Salud, sí tuve bastantes dificultades. Inicialmente, el mismo hecho de no conocer a amplitud a dónde estaba llegando, el hecho de que somos muy pocas obstetras en telesalud. En general, desde ahí en adelante, muchas dificultades se han dado porque las personas de repente que a veces rodean las circunstancias o las situaciones en las que estamos no confían en uno como profesional. No te ven incluso como un profesional que puede destacar por la profesión por la que tengas. No te miran a veces por quién eres, sino porque... No ven la capacidad de la persona, sino ¿qué estudiaste? El título profesional. Me ha tocado muchas veces, no vivo peleando de que vean de demostrar mi valor, porque eso se hace en el día a día y en el trabajo y los resultados que tú presentas. Pero sí definitivamente es a veces tedioso, ¿no? A veces que no te permiten crecer, que te quieren cortar las alas. Esa ha sido la mayor dificultad que he tenido con lo que he tenido de repente que lidiar, ¿no? Que las personas quieran que uno llegue hasta cierto punto nada más. Cuando por naturaleza, no solo mi naturaleza, la naturaleza del ser humano es querer ser más, querer llegar a desplegarse, querer abrir las alas, conquistar horizontes. Entonces, sobre todo ello, ¿no? Porque a nivel familiar he tenido siempre la libertad, la confianza de poder abrir las alas y aventurarme a todo lo que he querido hacer, por más descabellado que en algún momento haya parecido. Siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mi mamá, que me ayudan porque yo soy mamá de 2 pequeños, de 4 y de año y medio, o sea, son realmente pequeños, y me apoyan mucho en ello, ¿no? Y otro obstáculo que a veces se da, y que sobre todo creo que es el más grande, es el que se pone uno mismo. ¿En qué sentido? A veces al creer al creerte que realmente que no lo puedes hacer. Al creer que no, ¿y qué viene después? O el miedo a lo que desconoces y si no se da, y si esto no sucede y yo quiero esto, pero si luego no tengo éxito en esto, hace unos meses atrás entendí, me hacía mucho la pregunta, ¿no? Yo no quiero irme de este mundo y en mis últimos minutos de vida o en mi lecho de muerte pensar, ¿y si hubiera hecho esto y no lo hice? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto que siempre quise hacer? Entonces decidí que tenía que hacer todo lo que quiero hacer porque ese es el ejemplo que le voy a dar a mis hijos. Y habla como si tuviera ya 80 años, ¿se dan cuenta? Piensan lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el momento más cúspide, el momento más exitoso que recuerdas con mayor alegría, con mayor nostalgia, no sé? Creo que son varios momentos.
donde me he sentido realmente desplegada, ¿no? Incluso después del Ministerio de Salud, Ajá. me pasó lo mismo, ¿no? Ya sentía que había crecido bastante en conocimientos, de repente en manejo de algunas cosas, y se me presenta una oportunidad para trabajar con una empresa de República Checa y implementar telemedicina a nivel de América Latina, o sea, en otros países, México, Colombia, Venezuela. ¿Tuviste que emigrar a otros países? No. Fui a otros países a implementar, pero cuestión de una semana en cada país, ¿no? Pero ese fue mi momento, incluso llegar, porque a veces dicen, ¿no? Uno no es profeta en su tierra. Ok, aquí a veces algunas cosas con las mismas personas del Ministerio de Salud, de repente con colegas, etcétera. Cuando uno sale y salir de Minsa, porque incluso cuando yo dejo el Minsa y me voy a esta empresa internacional, muchas personas me llamaron asombradísimas y me dijeron, pero ¿por qué te has ido de Minsa? Más o menos, si Minsa es lo mejor o lo más alto que uno puede tener y tú lo has dejado. Entonces yo más bien pensaba, yo llegué a mi techo aquí, necesito ir más allá. Entonces salir y llegar, recuerdo la primera vez que estuve en México con esta empresa internacional, me dijeron, bueno, expónnos, habla sobre telemedicina, mira sobre el aplicativo, porque nosotros desarrollábamos en esa empresa software de telemedicina, explícalos, vende la idea. Entonces yo, como buena peruana de repente, como buena profesional formada, ¿no? En las capacitaciones que damos en el Ministerio de Salud. Entonces yo empecé, pues, ¿no? Mi capacitación como siempre, como una presentación universitaria, hola, soy tal, vengo a exponerles esto, me tiraron al piso y me dijeron, me enseñaron a exponer. Desde empezar con storytelling, a capturar la atención de Hicieron otra cosa, realmente me limaron, me pulieron, ¿no? Y estar frente a una realidad, primero una realidad diferente, frente a personas diferentes. La noticia de las ponencias que de allá salieron en los periódicos locales y en algunos periódicos fuera. Pararme después de que obviamente me había costado, porque romper el molde en el que uno está acostumbrado, ¿no? Y el chip que tiene que tú lo haces así y estás metido en ese molde. Y como lo dices, viene del ente rector, entonces es así, es así, ¿no? Y esto tiene que tener una estructura de que tú presentas así, haces esto, y lo científico. Entonces, realmente fue un dar a luz a otra Cintia. Ahí en México, yo recuerdo que me había puesto a llorar. Te reinventaste, o sea, como que te volvieron a resetear. Solo tenía un día para reinventarme. Llamé a mi esposo acá y le dije, ay, no sabes, llorando porque me sentía frustrada. Y yo, pero si siempre expongo y acá expuesto y me dicen que está mal. Entonces tuve que reinventarme, como dices, y salir y hacerlo y recibir las felicitaciones de las personas que me habían preparado, pero del público a quien yo había llegado, fue realmente un momento para mí de wow, de crecimiento, de oye, sí se puede, sí, es posible. Que lo recuerdas con mucho cariño, ¿verdad? Sí. ¿Y de ahí qué pasó? De ahí cuéntanos, porque nos dejas con historia ahí, ¿no? Nos estás cautivando. Y luego, sí. ¿Hacia dónde fue Cintia? Y después continuamos, nuestro camino en América Latina continuó, de ahí nos hemos ido a Ecuador, Ecuador también fue presencial, también ya venía con este bagaje de lo que me habían enseñado en la empresa, y a seguir puliéndome, ¿no? A seguir dando de mí. Aprendí muchas cosas allí porque yo tenía que ser el área usuaria para el desarrollo de un sistema. Entonces, manejar historias clínicas electrónicas, incluso me fue dando pinceladas de todo lo que tenía que hacer después. Después de ese trabajo con la empresa internacional, se me presenta la oferta de venir a trabajar a la Seguridad Social. Para esto, desde que yo trabajaba en Minsa, había escuchado hablar del Centro Nacional de Telemedicina.
y que ellos tenían historia clínica electrónica y que tenían equipos de Y ellos fueron uno de los Polycom primeros antes de la pandemia que que hacían. hicieron, pioneros en Y telemedicina, ¿verdad? claro, porque ellos empiezan en el 2014, antes de la existencia de la ley de telesalud, de la ley marco de telesalud. Entonces yo siempre pensaba, admiraba y decía, ay, ¿cómo se entrará ahí a trabajar? ¿Y cómo harán? ¿Y cómo se postulará para trabajar ahí? En el Senate, pensaba yo. Quisiera hacer mi pasantía por la seguridad social porque ya conozco lo privado, conozco el sector público, MINSA, quisiera conocer la seguridad social. Y justo a mi esposo, que él es nefrólogo, de Revaliati, o sea, se formó en Revaliati, lo convocan a trabajar en el Senate. Y le dicen, ven a trabajar al Centro Nacional de Telemedicina. Y cuando yo me entro, le digo, ay, tú vas a ir a trabajar al Centro Nacional de Telemedicina, recomiéndame, yo quiero hacer ahí mi pasantía, aunque sea 3 meses para conocer. Y él, no, tú quedas trabajando ahí, yo voy a trabajar al Senate. Ok, 2 días después me proponen trabajar en el Centro Nacional de Telemedicina. Es decir, lo decretaste, lo soñaste, Lo soñé. y es algo que lo atrajiste y lo atraje, naturalmente. Sí, porque después se me presenta esta oferta para acompañar a la jefatura en la gestión como asesor del Centro Nacional de Telemedicina. Realmente también aprendí muchísimo. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque ya era la salud digital. MINSA tú tienes normas, es el ente rector, normas aquí, haces normas y no la implementas directamente. O sea, tú no la vives el día a día, ¿no? Lo tienes que implementar en un hospital o en un centro de salud, los monitorizas, pero tú no eres el que diriges el centro de salud. En cambio, el Senate tiene las 2 cosas en una. Norma y también lo implementa porque ahí tiene el servicio propiamente. Claro. Entonces, eso también me enriqueció muchísimo, ¿no? Y la doctora directora del Senate definitivamente tenía una visión también de ir más allá, ¿no? Entonces, de llevar al Senate hacia afuera. Entonces, con la experiencia que yo también tenía de haber implementado telemedicina hacia afuera o salud digital hacia afuera en general, entonces se complementó. Y quedaron los amigos internacionales definitivamente hasta el día de hoy, ¿no? Porque la empresa cogió otro rubro finalmente, pero los lazos internacionales siguen ahí. Yo soy parte de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, que también tiene muchos allegados en países diferentes, ¿no? Y que lo que busca es justamente liderar los procesos de salud digital. Soy parte de mujeres líderes en salud digital, que es también internacional, parte de otra organización internacional, que están abriendo campo a mujeres que hacen temas o ven temas en salud digital y cómo los lideran. Y bueno, ya terminando el Senate y en las preguntas que justamente te decía, yo estudié el MBA, un MBA lo acababa el año pasado, con énfasis en transformación digital. Y una idea que siempre me ha rondado en la cabeza es que tengo que hacer lo propio mío, mis propios proyectos. Tenía uno que incluso lo presenté como proyecto final de mi MBA, que me lo aprobaron, saqué muy buena nota en el proyecto, me dijeron que lo siguiera. Obviamente estaba en el Centro Nacional de Telemedicina, no me pude dedicar a ello y lo dejé dormido, ¿no? Pero es algo que ahora que se despertó también por situaciones que de repente es como que ya aprendiste lo que debías aprender, necesitas dar el paso más porque el horizonte no se acaba allí, el horizonte continúa y son más cosas las que necesito todavía conquistar. ¿Y tienes algún lema en tu vida? ¿Tienes alguna frase que te persigue, que te dé la fuerza que necesitas para sacar la fuerza interior que tienes, ¿no? Porque hay gente que necesita que le empujen, pero tú te empujas sola. Sí. Siempre me acuerdo una frase que me dijo mi papá hace muchos años ya. Es una frase común, pero es una frase que despierta en mí mis anhelos, ¿no? Que es, todo esfuerzo merece su recompensa. Y de verdad,
que me he esforzado mucho, me esfuerzo mucho en las cosas que hago. Trato de buscar, y con los años he ido aprendiendo, ¿no? Trato de buscar la excelencia, pero no en el punto que a veces veo, ¿no? Yo voy a ser mejor que la otra. Yo no quiero ser mejor que nadie, quiero ser mi mejor versión y para eso me esfuerzo. Y sí, en mis esfuerzos y en lo que me cuesta día a día, porque las cosas que hago, sea que dicto clases, sea que estudio, porque me gusta mucho estudiar, estar siempre con nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos y actualizarme, me cuesta estudiar porque tengo que estudiar de noche por mis hijitos tan chiquitos. Tengo que preparar clases, los tengo que preparar a veces en la madrugada, 5 de la mañana, o a veces tengo que estudiar o hacer mis cosas mientras estoy cuidando de repente que vayan haciendo algo. Sí me cuesta, pero definitivamente todo tiene su recompensa. Y la recompensa en mí misma, en sentirme yo desplegada, en sentir que me voy realizando y sobre todo que esto no va a quedar en mí, ¿no? Porque no somos eternos, pero lo que yo pueda hacer aquí, como yo me despliegue, como yo sea feliz, esto es lo que van a ver mis hijos y el ejemplo que ellos van a poder seguir después. Exacto. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué has pensado? Ya tus planes, no digas, porque dicen que después no se cumplen. Pero ¿qué hay para Cintia que es tan dinámica y que se mueve tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y que la pandemia ha sido un boom positivo hacia ti que te transformó literalmente. ¿Qué sigue para Cintia? Sí, me catapultó definitivamente. Ahora sí tengo un proyecto, se los voy a ir mencionando cuando volverá para presentarnos. Continuará, sí, definitivamente es un proyecto que me ilusiona mucho. Ya lo vengo trabajando con 2 colegas, ya lo he ido esbozando de repente en todos estos años de lo que he ido aprendiendo para irlo cuajando y consolidando, pero es algo que sí me ilusiona y que me apasiona también porque es un tema que tiene que ver con todo lo que he visto hasta ahora, ¿no? Entonces, ya en el continuará, de repente te lo presento y me gustaría que puedan estar incluso también estas colegas que le están poniendo alma, vida y corazón. Exacto. Y por último, Cintia, ya para terminar, no quisiéramos, pero ya aquí los productores nos ven feo después. ¿Qué le dirías? ¿Esa es tu cámara ya? Si gustas, ¿qué le dirías a ese profesional joven, a esa colega quizás, a ese compañero de diferentes profesiones y tú has tenido la oportunidad de enriquecerte con muchas profesiones, ¿no? Te escuché muy gratamente decir que tuviste un jefe que fue licenciado en enfermería, con lo cual reafirmas los paradigmas que en este espacio hemos venido rompiendo, ¿no? De las rivalidades, de las competencias entre profesiones. Por eso digo que cualquier profesional que te esté mirando, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese profesional que te está admirando ya, que quisiera seguir tus pasos, que tiene esas inquietudes que tú has tenido, que de repente no da el paso siguiente, o que tiene tantos temores o tantas cosas a veces que no nos dejan, nos paralizan? En primer lugar, les diría que no es la profesión la que hace al profesional, sino el profesional quien hace y ensalza a la profesión. Les diría a todos aquellos que son jóvenes que cada uno es una persona diferente, que miren lo que tienen dentro, los sueños que tienen desde de repente la adolescencia, desde el colegio, qué cosa quieren alcanzar y se lancen a ello desde la realidad en la que estén. Que no se conformen con un trabajo porque les pueda dar una remuneración o porque les pueda dar cierta estabilidad. No está mal, pero si eso de fondo es lo que buscas y lo que te hace feliz, háganlo. Pero si no, no tengan miedo a abrir las alas y lanzarse y dejar contratos CAS, de repente nombramientos. He visto personas que hasta nombramientos han dejado por conseguir un sueño mayor, porque la recompensa está allí, el horizonte está allí y necesita ser alcanzado por todos aquellos que realmente quieran alcanzarlo y que abran las alas y vuelen con todo lo que tengan, que no desesperen porque cuesta esfuerzo, pero tienes tu recompensa y van a llegar finalmente, vamos a llegar a donde queremos llegar. Ay,
Y quiero acotar solamente algo que siempre lo digo y tú eres un ejemplo claro de ello, que no se puede ser buen profesional si antes no se es una buena persona. Y seguramente la cosecha que eres como persona, que viene de tus padres y viene de tu familia, hace que tú seas un profesional exitoso. Y lo que puedas haber tú sembrado en este terreno fértil que eres tú literalmente, se da por una tierra fértil y esa tierra fértil es lo buena persona que eres, ¿no? Entonces, repito, no se puede ser un buen profesional si antes no se es una buena persona y eso me consta. Así que ha sido, la verdad, un gusto poder tenerte en este espacio, que ustedes conozcan un profesional que de repente no está tan en la palestra, pero que este espacio es para que realmente lo conozcan, lo admiren y se pueda imitar lo bueno, aquellos ejemplos de profesionales como el de Cintia que hemos conocido el día de hoy, que nos inspiran a ser mejores, nos inspiran a ir por el camino de nuestros sueños y sobre todo la esencia que nos mueve a quienes estamos en salud, en educación, ¿no? Y es brindar una atención de calidad en cualquiera de los rubros en los que estemos. Hoy ha sido un gusto poder contar con Cintia. Te dejamos este pequeño presente de parte de Audiges cada vez que tomes tu cafecito y de nuestro auspiciador Fusion, allí unas muestras para que puedas probarlo y ha sido la verdad un gusto. Esperamos que no sea la última, que vengas en una segunda parte a contarnos ya el proyecto que es una realidad y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, Cintia. Muchas gracias también, Giovanna. Gracias a todos. Amigos, la verdad que fue una plática así, entre amigos, una plática muy, muy íntima y muy fresca, como lo que proponemos en este espacio. Audiges Perú, el podcast, es un espacio en el cual encontrarás inspiración, encontrarás personas de carne y hueso que triunfaron, que tuvieron éxito, como nuestra invitada de hoy, Cintia, pero que también son personas del día a día, son personas que nos vienen a contar su historia para que nosotros podamos también alcanzar nuestros sueños y alcanzar el éxito en lo que hagamos. Esperamos que les haya gustado este espacio. Los invitamos, como saben, a seguirnos en nuestras redes sociales. Dale clic a la campanita y síguenos en nuestro canal, Audiges Perú, el podcast. También en TikTok, en Instagram y en Facebook como Audiges Perú. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye, bye.